Bueno, gracias Adrián. Entonces empecemos con esta primera entrega de las tres que haremos desde el punto de vista conceptual y de hipótesis y al mismo tiempo de herramientas detrás de todo esto en lo que se refiere a el emprendimiento e inclusión digital latinoamericana en Latinoamérica apoyada en el Business Model Generation. Esta propuesta como tal surge de Alexander Osterwalder, como muchos de ustedes deben saber, a través de este libro que ha causado revuelo en los últimos 2 o 3 años y la metodología que Alexander viene utilizando para hacer sus consultorías a nivel de trabajos de empresariales buscando innovación y transformación de negocios, donde las dinámicas, digamos, que él planteó y apoya en este libro y en su herramienta para el iPad en este instante, pues crea de alguna manera esa sinergia o ese trabajo en equipo que hace tanta falta en general y en particular en nuestros países para lograr consenso al respecto de lo que es la visualización y los conceptos que están alrededor de una idea de negocio. ¿Por qué el Business Model Canvas y por qué el Business Model Generation? Bueno, nada menos y nada más porque es una contrapartida o contrapropuesta, digamos, a todo lo que ha sido la formalidad de los planes de negocios, que de alguna manera de las escuelas, digamos, más importantes de negocios del mundo han sido tradicionalmente en los últimos 100 años, casi que un deber ser. Y muchas veces, digamos, esos planes de negocio nos encierran en una camisa de fuerza que no son, primero, fácilmente comunicables entre todas las especialidades de una organización y tampoco necesariamente se manejan en un lenguaje universal y común, porque mucha gente le agrega variantes e interpretaciones que muchas veces no permite, digamos, que la comunicación fluya, a pesar de que quizás las personas que a lo mejor se están confrontando están hablando sobre el mismo concepto y no lo saben. Así que particularmente, pues, por eso esta frase de Steve Blank, que está en la pantalla, de justamente plantearse que cualquier plan de negocio en la vida real, al primer encuentro con el cliente, pues para nada, efectivamente se parece a lo que nos habíamos planteado y nos lo destroza. Y nosotros nos preguntamos, ¿y entonces qué hacer? ¿Vamos a vivir improvisando y manejándonos como normalmente hacemos en los países latinoamericanos, de que como va viniendo vamos viendo? No, la respuesta no es esa, sino simplemente justamente agarrar herramientas de este tipo, como la de Alexander Osterwalder, sistematizar nuestras ideas y, digamos, manejar en un lenguaje común, sencillo y elemental para todos, sin que eso signifique que no haya detrás profundidad y elementos conceptuales de esos tradicionales y de los modernos. Entonces, de lo que se trata esta primera entrega es, digamos, mostrarle cómo a partir de una idea general que cualquier emprendedor tiene y cualquier profesional tiene al respecto de responder a una oportunidad del mercado o a una amenaza de un competidor, la dificultad siempre está planteada alrededor de cómo yo sistematizo, cómo yo visualizo, cómo trabajo en equipo, digamos, hablando ese mismo idioma y pongo en una perspectiva manejable continuamente todos esos elementos, digamos, y permitirnos organizarnos al respecto de ellos de una manera eficiente. Y el Business Model Canvas como tal justamente trae esa propuesta después de la experiencia de Alexander de tantos años, digamos, de reunir esos elementos en términos de casi un Lego, casi que un rompecabezas elemental, donde hay 9 bloques en ese lienzo que ahora vamos a ver, que prácticamente barren el 99% del negocio y permiten entonces de esa idea conseguir una representación visual, conceptual, de manejo de hipótesis. Señores, que eso es lo que es el Business Model Generation, un lienzo conceptual para manejar hipótesis de negocios dentro de lo que significa una arquitectura de procesos particulares para la gestión y entrega de valor a los clientes de nuestros mercados, justamente como ese modelo aterrizado de negocios que desde una idea de un emprendimiento partimos y que muchas veces no sabemos cómo conceptualizar y cómo poner en la práctica. Para ello debemos entender qué es lo que es y qué es lo que no es un modelo de negocio. Básicamente, como tal, lo que es un modelo de negocio gira alrededor de estos 3 conceptos que están ustedes observando. Gira permanentemente en cuanto a lo que significa el reunir recursos en forma de organización para crear, entregar y capturar valor, y al mismo tiempo generar ese dinero de la manera más eficiente. Existen muchísimas definiciones, muchísimos conceptos de lo que es un modelo de negocio, pero en general casi que cualquiera intuitivamente le puede llegar, y mucho más formalmente a través de estos elementos que están viendo ustedes ahora en pantalla, como esa reunión, ese conjunto, esa organización de elementos y recursos que permiten crear, desarrollar y capturar ese valor continuamente de los mercados de una manera eficiente y rentable. Pero lo que no es un modelo de negocio es lo que normalmente en nuestros países latinoamericanos observamos, y es que creamos alguna organización a partir de una idea, buscando efectivamente maximizar ingresos, y nos basamos normalmente en una hojita de la base contable mínima de cuáles son los ingresos, cuáles son los costos y cuál es el beneficio, y nada menos apropiado para
un mediano y largo plazo que entender los negocios de esa manera, porque justamente es lo que nos permite que uno sea eficiente y sea competitivo en mercados que más ahora que antes, pues digamos, están sujetos a tantos cambios, tanto en lo tecnológico como en lo económico, político y social. Así que bueno, sin más ni más, básicamente lo que plantea este Business Model Canvas es una propuesta basada en 9 bloques que, estructurados paso a paso, con los responsables de cada una de estas áreas, buscando el consenso sobre conceptos de la oportunidad de negocio, de su mejora y de su transformación, permiten sistemáticamente a partir de allí plantearnos cómo ese modelo de negocio es viable y es factible en términos de unas premisas básicas que van a ser validadas, digamos, continuamente, y que van a ser, por supuesto, mucho más sustentadas con profundidad con lo que está detrás de este lienzo y que no está planteado en la propuesta de Alexander, porque no era ni es su propósito dentro de lo que es este libro, por lo menos por los momentos, y la herramienta que tiene aplicativa que vamos a ver rápidamente. En general, este rompecabezas que ustedes visualizan, que es la base fundamental del concepto de Alexander, es justamente un paso a paso que, agregando el enfoque social responsable, cosa que no está en la propuesta, y adaptándolo a nuestros países, dada la sensibilidad obvia que existe en la desigualdad, digamos, de distribución de los recursos, permitirán definitivamente, pues, ponernos al día y actualizadamente plantearnos esa inclusión digital, ese emprendimiento digital, con no solo las características de éxito de un negocio, sino también con las características fundamentales de tener en consideración lo que es el propósito final, digamos, para toda sociedad y toda conjunto, digamos, de agrupaciones de seres humanos, que es crear bienestar para esa comunidad. Así que básicamente, pues yo creo que con este complemento, entender qué es lo que vamos a agregar como valor a nuestra propuesta o nuestro negocio actual o a nuestra idea actual, o qué es lo que de alguna forma tenemos que transformar y mejorar o innovar en el modelo de negocio, va a estar totalmente integrada y va a estar totalmente alineada con causas y efectos, que son justamente parte de las carencias de las prácticas gerenciales de todos los países, pero particularmente las nuestras en Latinoamérica, dado nuestro carácter, digamos, mucho más dinámico y mucho más inquieto que lo que son otras latitudes, ¿no? Lo otro sería entender en general y qué es lo que es analógico y qué es lo que es digital. Entendamos analógico en este caso, para evitar confusiones de tecnicismos de ingeniería, como aquello que es el mundo real y físico, y entendamos lo digital como aquello que es justamente lo digital, particularmente en ambientes de web 1.0, 2.0 y 3.0. Y de lo que se trata entonces, que en ese lienzo, que aquí lo ven presente, digamos, como propuesto por el mismo Alexander, traducido al español, es entender en cada uno de los bloques que él plantea qué es lo que es analógico o físico real y qué es lo que es digital y en qué estado está dentro de lo que es la innovación de permitir, digamos, bidireccionalidad, en el caso del 1.0, perdón, de 2.0, que no lo permite el 1.0, y bidireccionalidad, movilidad y inteligencia artificial, como es el caso del 3.0. Básicamente, cada uno de estos bloques iremos analizando qué es lo que puede ser analógico, qué es lo que puede ser digital y qué es lo que es efectivamente una mezcla posible entre ambos. Sin más ni más, entonces, funciona el Business Model Canvas de una manera muy sencilla. Número 1, entender los segmentos de clientes objetivos dentro de los mercados que vamos a plantearnos como arena competitiva. Dentro de ese esquema, lo importante es, tomando el ejemplo para lo que son los negocios digitales y todo este tema de emprendimiento digital, que aplica también en lo analógico y al mundo real, no solamente al digital, lo que hay que tener claro es justamente quiénes son esos segmentos como tal, cómo se caracterizan, si son negocios o si son clientes finales, o si son negocios y clientes finales, si es gobierno, si son instituciones públicas y privadas, y justamente cómo y desde dónde me estoy organizando, si es desde el negocio hasta el cliente final, si es desde un negocio hasta otro negocio, o si es desde múltiples fuentes a múltiples fuentes, para lo cual necesariamente tengo que pensar desde ya, en el primer bloque de cliente objetivo, en ese primer bloque, en conceptos y herramientas alrededor del social CRM. Estoy planteando esto, insisto, con el ejemplo de una vez de aplicación del Business Model Canvas a negocios digitales, a fin de darles a ustedes una propuesta que está muy asociada a esta situación actual de las redes sociales y a todo este tema alrededor de lo que es el social business como tal, ¿no? Entonces, esos clientes debemos entender desde el punto de vista de sus preferencias, de cómo son sus perfiles de consumo y demanda, cuáles son efectivamente sus clasificaciones desde el punto de vista de ser altos fanáticos de la tecnología, como realmente resistentes más bien a las tecnologías, su cultura, educación, dónde están, cuántos son, cómo se relacionan, cómo colaboran entre sí, cómo son influenciados o influencian, y efectivamente cómo poder crear valor a través de ellos y en función de ellos.
Sin esto claro, es inútil pensar en el segundo bloque, que es el más importante desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista del concepto original de un negocio tradicional, pero que hoy toma mucho más vigencia, entendiendo que el cliente es la base de todo, y justamente entendiéndolo de esa manera es como nuestra propuesta de valor va a tener éxito. Entonces, como tal, ese segundo bloque, que es esa propuesta de valor, está totalmente atada y básicamente dedicada a que versus la competencia, nosotros le entreguemos a ese cliente, a ese segmento de cliente, toda esa propuesta de valor en términos de productos y servicios que satisfagan sus necesidades, sus expectativas por encima de lo que hace la competencia actualmente. Para ello, además de entender efectivamente todo lo que es el cliente, tenemos que hacernos las 4 preguntas fundamentales que orientan nuestra organización en términos de cuál es efectivamente el grado de atractividad y diferenciación y las ventajas competitivas y comparativas que estamos utilizando para posicionarnos versus la competencia. Al mismo tiempo, ¿por qué vamos a plantearnos y sobre qué vamos a plantearnos la preferencia de nuestra propuesta respecto a la de la competencia, los valores tangibles e intangibles que se van a entregar y recibir por parte del cliente, y cuál particularmente va a ser en el término del tiempo la dinámica de entrega de ese valor en términos de nuevos productos y nuevos servicios ante las respuestas obvias tanto de la competencia como del mismo entorno en sí. Y eso lleva consigo automáticamente el bloque 3 y el bloque 4, que son justamente la manera como vamos a entregar ese producto. Muchas veces se entiende en el mercado tradicional como el producto extendido, que es el producto más el canal y la forma como se entrega al cliente, para lo cual el CRM y el Supply Chain Management vuelve a tomar mucha vigencia. Y obviamente pues el tema de relación con los clientes, planteándonos el tema de mercado relacional, conversacional, que está muy de moda a través de social media, y experiencial, desde el punto de vista de escucharlo y adaptarnos efectivamente a lo que él requiere, digamos, a través de todos esos medios de relación que si antes eran solo call center, ahora con los social media pues tenemos mucho más opciones para escuchar a ese cliente, conversar con él y que nuestras marcas se posicionen adecuadamente tanto en el mundo digital como en el analógico. Justamente esas preferencias y esos canales como tal nos plantean el hecho, de nuevo, de herramientas tipo CRM, por el punto de vista de Social CRM, y además entender muy bien cómo es la cadena colaborativa, digamos, detrás de toda esa entrega de productos, tanto lo analógico como lo digital. Estos 4 bloques iniciales son justamente los que permiten entender y conceptualizar cuáles son las fuentes y orígenes de los ingresos, porque justamente pues ese es el propósito de un negocio, generar ingresos para que compensen los egresos y quede efectivamente una plusvalía, un valor efectivamente en el balance de ambas cosas, que sea lo que genere flujos de caja estables en el tiempo, que al descontarlos con las tasas, digamos, de costo oportunidad capital, es justamente pues el término real para valorar si un negocio es positivo en cuanto a su valor presente neto y tiene sentido efectivamente desde el punto de vista de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Las diferentes formas y modelos de negocio, de modelos de ingresos, pues particularmente que se plantean para cada caso, son diversos y diferentes, y los hay, digamos, como este menú que se plantea allí, de opciones, como tantas otras y variantes para cada caso, pero simplemente hay que entender que la clave está en que luego de definir estos 4 bloques, tenemos que definir las diferentes fuentes y orígenes y mecanismos tanto legales como operacionalmente factibles para que el cliente pueda pagar, comprar, adquirir las diferentes formas que adoptemos para nuestra propuesta de valor. Y eso son ventas directas, referenciales, suscripciones, pagos, digamos, on demanda, o sea, o básicamente en clic como están en social media, en general lo que es revenue sharing, tantos otros que hay, que son temas ya particularmente de desarrollar como en cada uno de los bloques de manera profunda y detallada para cada caso particular. Este lado derecho tiene el lado izquierdo, que vamos a empezar a mirar ahora, para balancear estos ingresos permanentemente en este modelo sistemático del Business Model Canvas, como de qué manera contabilizando todo lo que son en el bloque 6 los recursos clave del negocio, que son justamente los recursos humanos, los recursos físicos, la administración, todo lo que está asociado a las cadenas de valor y de suministro efectivamente, digamos, de insumos para poder procesar esos insumos y convertirlos en esos productos resultantes que van paso a paso creando ese producto perteneciente a la propuesta de valor. Y eso obviamente nos lleva al famoso concepto de Michael Porter de las cadenas de valor dentro del bloque planteado por Alexander Osterwalder, que aunque no está presente allí, es justamente eso, es esa cadena de valor con procesos primarios, con procesos secundarios, que toman esos insumos de los aliados que vamos a hablar en el próximo bloque y los convierten en ese valor económico agregado que están dentro de esta propuesta de valor,
en ventaja y superiores a lo de la competencia dentro de las expectativas de este cliente. Eso desde el punto de vista digital tiene y conlleva a procesos particulares que no son los normales y tradicionales en el mundo real y tangible y analógico como se planteó, y bueno, pasan por el hecho de todo lo que es tecnológico alrededor de la web 1.0 y 2.0 y otros elementos, pues digamos, asociados al manejo particular de contenidos digitales y digamos, aplicativos digitales que están dentro de las cadenas de valor de esos negocios de emprendimiento digital. Sin más ni más está también el hecho entonces del último bloque de la parte de costos y gastos, que son las alianzas, los insumos, que son efectivamente claves para, digamos, integrar cadenas de valor. No pretende la gerencia actual integrarse verticalmente y tener empresas donde prácticamente se haga desde la A hasta la Z, sino justamente especializarse en aquello donde hay ventajas competitivas y comparativas y complementarse con outsourcing, alianzas, crowdsourcing y otra cantidad de elementos nuevos que nos permiten, digamos, de alguna forma ser más eficientes en lo que somos y aprovecharnos de las ventajas y eficiencias de donde están nuestros aliados especializados mucho mejor que nosotros. Y justamente allí, pues, donde estos aliados son importantísimos cada vez más, y siempre lo han sido, pero cada vez más dentro de lo que son los elementos actuales de competencia global. Esos 8 elementos, estos 3 elementos desde el lado de los costos son los que nos llevan a ese cuarto bloque del lado izquierdo, que es justamente el modelo de egresos, que son básicamente justamente la contrapartida de los ingresos detrás de la propuesta de valor para poder básicamente pues balancear todo estos sistemas, como dije antes, con su costo social y con su beneficio social. Esto fundamentalmente en estos minutos y de una manera, digamos, planteada pues para el manejo de ustedes, es lo que está detrás del business model Canva, no otra cosa. No hay más allá de esto en esta propuesta inicial del libro, digamos, sino todo, nada más lo subyacente detrás de él, pero es simplemente una forma de visualización conceptual y manejo de prueba de hipótesis en cada uno de estos bloques que uno analice como para una idea de emprendimiento o una idea de mejora y transformación en grupo y con sus aliados y con sus organizaciones y con sus, digamos, inclusive empleados y colegas que están en cada uno de estos bloques especializados para balancearlo, acordarlo, alinearlo y medir su factibilidad inicial, y luego ir detrás de cada uno de estos bloques a lo que está subyacente debajo de él, es decir, lo que se llaman las otras capas, las capas tácticas, las capas operacionales, detrás de esta capa conceptual que plantea Alexander Osterwalder. Y eso justamente es lo que no está en el libro y es lo que muchas veces pues muchos amigos se están perdiendo de vista a la hora de pretender plantear el Business Model Generation, el Business Model Canva, como que si en él estuviese todo planteado para manejar un negocio, cuando simplemente estamos hablando de la capa conceptual y de manejo de hipótesis a variar en el mercado. La herramienta que Alexander Osterwalder lanza al mercado junto al libro, que está justamente en este instante solo para el iPad y ya va por su segunda versión, permite de una manera muy sencilla también acompañar el libro y la praxis de un consultor o asesor, o inclusive internamente el llevar el liderazgo de un proyecto de análisis de oportunidades y transformación o innovación dentro del negocio, justamente basados en el hecho de cada uno de estos bloques, manejarlo conjuntamente y ir agregando en cada uno de estos bloques los diferentes segmentos, cuántos son, quiénes son, lo que se planteó antes en la explicación que les planteé, y entender cómo se balancea y cómo automáticamente este modelito y esta aplicación de Osterwalder te va diciendo si lo que estás agregando genera o no genera un beneficio positivo en términos de balancear ingresos versus egresos. Les invito efectivamente de alguna forma a las 2 o 3 sesiones que vamos a hacer a partir de esta, para que vean un poquito más en detalle cómo esta herramienta permite pasar prácticamente de una forma sencilla de stickers y de numeritos muy elementales y automáticamente ir proponiendo opciones de manejo de ingresos y de egresos para rellenarlo finalmente para cualquier proyecto que uno se plantee de mejoras en cada uno de los bloques particulares y finalmente que tomen una forma como esta, donde uno tiene, en este caso particular, que es un caso inclusive de una radio social que para un cliente estoy desarrollando y que particularmente, por ejemplo, en este caso genera dentro de lo que se plantea como premisa y concepto un potencial de 2.5 millones de dólares el segundo año, perdón, digamos, de su lanzamiento, si utilizamos y nuestras premisas y nuestras hipótesis validadas realmente se comportan en el tiempo como están planteadas. Así luce un poco el producto final de la herramienta de Alexander Osterwalder, tema de otra entrega que vamos a hacer más adelante y que se las planteo como base complementaria y adicional a lo que es su libro y tema particular de también comprender hasta dónde es el límite de esta herramienta, porque tampoco puede pretenderse, y no es así, como estaba originalmente planteada, que ella cubra todos los aspectos de manejo de un negocio. Pero sí, definitivamente son un apoyo estupendo y realmente 100% alineado, por supuesto, al libro de Alexander.
¿Qué les tengo para los siguientes 2 capítulos o las siguientes 2 entregas? Pues bueno, una cantidad de series, una cantidad de preguntas que me hacen y los colegas, amigos y definitivamente algunos de los clientes, y es que, ¿qué más hay detrás de lo que es el Business Model Canvas que no está en el libro? Que a lo mejor Alexander Osterwalder seguro que lo tiene planteado, y me consta que sí, por conversaciones que he tenido pequeñas con él, que es justamente entender que cada uno de estos bloques tiene detrás su propio canvas, como lo están viendo ustedes. Eso es algo que, digamos, seguramente va a ser objeto de un segundo o próximo libro, de una segunda herramienta, pero es una de las cosas que le tengo para la segunda entrega, cómo específicamente trabajar a detalle las capas que están detrás de este primer lienzo conceptual, uno por uno, y cómo se generan los propios canvas de ellos, cómo además estos canvas tienen adicionalmente otros conceptos tradicionales de la gerencia subyacentes, y cómo se integran y cómo se optimizan sin perder la simpleza del Business Model Canvas, y digamos, y agregando algunas herramientas ya en este caso de mi propia autoría, digamos, para complementarse a la de Alexander. Por ejemplo, de hecho, cómo utilizar el mercado relacional para desarrollar ese canvas del cliente, y cómo particularmente ese modelo de mercado relacional tan, digamos, comentado por allá por los años 99, 2000 y 2001 de Pepper and Rogers, del mercado relacional, cómo lo adaptamos a este mundo actual, cómo lo integramos al hecho del Business Model Canvas, y cómo entendemos particularmente cómo es que se maneja el retorno sobre los ingresos del cliente analógico digital, y cómo particularmente esos retornos uno los categoriza y los maneja dentro de toda una estrategia de marketing digital, más allá de las redes sociales y más allá efectivamente de los temas tradicionales del marketing, de manera pues de ir, como digo, optimizando y recogiendo todas estas herramientas, digamos, de una manera sistemática y bien, pero bien sencilla de utilizar. Este es uno de los valores adicionales que voy a plantearles a ustedes en la segunda y tercera entrega, y cómo particularmente pues llevarlo a la práctica, cómo también entender y manejarse en cuanto a opciones de generación de ingresos para cada uno de sus modelos de negocio. Aquí me voy a apoyar en otro gran amigo que espero que nos esté visitando por estas latitudes pronto, que es Ross Dawson, quien tiene obviamente mucho trabajo alrededor de la arquitectura de empresa 2.0, que es obviamente un tema asociado al Business Model Canvas desde la perspectiva de la arquitectura de los negocios, desde el punto de vista mucho más allá del tema de reglas de negocio, sino también del tema de tecnología de información y comunicaciones, donde hay una variedad de propuestas, digamos, como la pueden ver en esta lámina, que Ross Dawson y otras personas hacen para que uno entienda cuál es el modelo de negocios ideal en términos de empresas en web 2.0 y 3.0. Y finalmente, pues, quizás la idea más atractiva, en cierta forma, pues, que Adrián y yo hemos analizado y vamos a compartir con el EDE Digital, es vamos a hacer ejercicios de ingeniería de reversa y ejercicios de análisis con quien se preste a trabajar un poco con nosotros, de casos reales, tanto de lo conocido en el mundo de social media actual, como son Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, Groupon, YouTube y otros, digamos, para que ustedes visualicen cómo esta herramienta permite no solamente a desarrollar un negocio propio de emprendimiento, sino cómo podemos inclusive analizar la competencia, ver sus debilidades, ver sus fortalezas, y cómo nosotros hacer posiblemente mejoras a sus negocios o corregir efectivamente los errores que vamos viendo. Y ellos visualizan, como por ejemplo el caso de Groupon, que saben ustedes que es tremenda idea, pero deben también ustedes saber que tienen todo el año pasado dando pérdidas financieras de todo punto de vista, justamente por adolecer de un modelo de negocio sistemático como el Business Model Canvas. Sí, pues, que les invito para próximos encuentros, donde en la segunda y tercera entrega vamos a complementar un poco lo que les planteé, de lo que no está en el libro de Alexander Osterwalder, y que son quizás posibles entregas del mismo Alexander y otros que estamos trabajando alrededor con él, integrando y partiendo de su gran aporte para ir enriqueciéndonos entre todos, y al mismo tiempo pues las herramientas alrededor del social media y alrededor del social business, que muy vigente y muy prácticamente en nuestro mundo latino nos van a permitir ser competitivos a nuestra manera, y digamos con la solidez particular de un modelo sistemático que va a servir desde todo punto de vista para cualquier profesional dentro de la organización, inclusive a efectos de venderle a terceros ideas que en algún momento nos interese, a efectos de conseguir capitales de fondeo, pues digamos, para ese emprendimiento que permita la inclusión digital en nuestros países latinoamericanos y de manera colaborativa. Pues bueno, gracias entonces, Adrián, por esta primera entrega. Yo no sé si adicionalmente quieres hacer alguna pregunta, alguna acotación, pero digamos totalmente siempre a la orden por las direcciones que ven en la pantalla y a través del mismo EDE Digital y el mismo Adrián Peláez de aquí en adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Samuel, y bueno, yo sé que nuestros viewers o oyentes estarán muy animados para el próximo capítulo y los que vienen.
Bueno, gracias entonces y bueno, hasta la próxima, ¿no?